Así es, Señor. Yo sé que estás en este lugar. Yo sé, oh Dios, que hoy tu caminar está con nosotros. Por eso, tú que te has movido, Señor, te mueves con poder, con autoridad. Tú que traes sanidad, preséntele hoy delante de Dios esa necesidad. Preséntese delante de Dios y dígale hoy a ese Padre amado cuál es su requerimiento, qué es lo que le está pasando en su vida. Confiésele esa necesidad no solamente física, no solamente aquellas cargas de falta de dinero o de situaciones matrimoniales o con sus hijos, no, preséntele todo lo que hay en su corazón, preséntele todo lo que usted necesita que el Señor le sane, que el Señor le restaure, preséntele todo aquello que usted tiene allí guardado, aún desde su infancia, desde el vientre de su madre. Dígale, Señor, tengo tantas cosas en mi corazón que no me permiten ser feliz, que no me permiten gozar de tu presencia, no me permiten ver tu gloria, Señor. Preséntele todo lo que tiene allí en su corazón. Dígale, Señor, tengo ese síndrome de inferioridad, de rechazo, y siento que me aparto de ti todos los días, que tú me rechazas, que tú no me aceptas como soy. Así que dígale hoy al Señor, Padre, hoy necesito de tu presencia. Hoy necesito de ti, Señor, porque necesito ser transformado, necesito ser cambiado, Señor, y necesito ser cambiado por la fe. Así que dígale, oh Dios, hoy necesito más de tu plenitud, hoy necesito más de tu gozo, hoy necesito más de tu misericordia, hoy necesito más, Señor, de tu identidad. Identifíquese hoy con Cristo, porque hoy necesitamos ser identificados con el Hijo del Rey, el Señor de señores. Dígale, oh Dios, cuáles son todas tus promesas en mi vida. Cuán tu Señor es tu verdad. Ese fruto del Espíritu Santo que está en mí. Por eso, Señor, soy glorioso delante de tu presencia, porque tú me has glorificado, porque tú me has puesto un nuevo vestido, tú has lavado mis vestiduras, esas vestiduras de pecado, este cuerpo corruptible, Señor, tú lo has lavado, tú lo has limpiado, porque tu presencia ya está en él, Señor. Ahora dele gracias a Dios, dele gracias al Dios bendito, al Todopoderoso, al que se mantiene día y noche. Dígale, Señor, gracias por tu fidelidad, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por tu amor, oh Señor. Te alabamos, oh Padre, y nos quedamos en tu dulce presencia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, muy buenos días. Bienvenidos a este maravilloso tiempo de devocional Vida para Día. Recuerden que estamos en nuestros 51 días de fe. Hoy es el número 13, día número 13. Quiere decir, poco a poco lo vamos avanzando. También les quiero invitar ese día 50 una vigilia que inicia a las 7 de la noche hasta la medianoche. Esa la realizamos en Yotoco para que usted se prepare, para que usted ese día que es sábado santo tenga todo preparado para que llegue a nuestra sede. Las ciudades que están apartadas, como Bogotá, Estados Unidos, Europa, Asia, entonces se puede conectar a través de nuestra plataforma de Google Meet. Usted nos pide el link al 310-845-0397 y con gusto entonces le enviamos para que usted se pueda conectar a la vigilia, que es el día de la victoria. Ese día entonces cantamos victoria sobre esos 51 días de fe. Bueno, continuando entonces con nuestra temática. Hoy vamos a estudiar el fruto de la fe en la vida cristiana. Y lo voy a invitar que usted vaya al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Dice entonces la palabra del Señor así. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estaba hablando entonces el apóstol Pablo del fruto del Espíritu, pero unos pasajes antes nos habla de la carne. Exactamente en el versículo 19 dice el apóstol Pablo: manifiestas son las obras de la carne. Quiere decir que cuando estamos caminando en esas obras de la carne, que son, dice la palabra de Dios, adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advirtieron, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero ¿qué es lo que queremos hoy ver en ese fruto de la vida cristiana? En esa fe como fruto de la vida cristiana. Nosotros necesitamos empezar a desarraigar los frutos o esa vida en la carne, esa vida del mundo. El mundo nos ofrece entonces una cantidad de cosas. Una cantidad. Ustedes lo vieron. El fruto del Espíritu son 9. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son 9. Pero la carne se manifiesta de muchas maneras: ira, enojos, pleitos, contiendas, celos, fornicación, adulterio, herejías, orgías. Se presenta también como homicidios, como envidias, como borracheras, como enemistades, pleitos, todo eso. Esas manifestaciones de la carne. Y la manifestación de la carne nos lleva entonces a que no vivamos una plenitud en la vida de Cristo, que no vivamos entonces la gracia del fruto del Espíritu Santo. La fe me debe llevar a transformar esa vida. El apóstol Pablo le hablaba en el versículo 16, se lo leo. Dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Para yo andar entonces en ese fruto de la fe, tengo que andar en el Espíritu. Y recuerde que usted y yo andamos en el Espíritu cuando nuestra conciencia, cuando nuestra comunión y cuando nuestra intuición están conectados a Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene, llena mi espíritu, le da vida a mi espíritu muerto, lo restaura. Y entonces yo puedo ya tener una conexión con Dios a través de la intuición. Pero, ¿qué es lo que pasa? Resulta que si yo no me conecto con Dios a través del Espíritu, las emociones no me pueden conectar. Y ahí es donde yo empiezo a fallar en mi vida cristiana. Porque el alma empieza a mal suplir mis necesidades espirituales. Empieza a controlar mi vida. Y el apóstol Pablo en Gálatas me está diciendo: no se deje controlar por las emociones. Los celos son emociones. La ira son emociones. Las orgías son emociones. Los pleitos son emociones. La idolatría, emociones. Y todas son porque no estamos viviendo en el Espíritu, sino que estamos viviendo a través de la carne, a través de nuestras emociones y de nuestra voluntad. Cuando se habla entonces del fruto del Espíritu, podemos decir que son los lineamientos
que debe tener una persona para tener una vida abundante. El libro de San Juan, capítulo 10, versículo 10. Miren lo que nos habla el apóstol en ese pasaje, que es un pasaje muy corto, pero es muy contundente. ¿Qué nos dice el apóstol Juan? Miremos allí. Capítulo 10, versículo 10. Dice la palabra del Señor: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Paramos allí. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Quiere decir que cuando yo hablo de las manifestaciones de la carne, que ya las vimos, idolatría, hechicería, pleitos, contiendas, es el ladrón que está destruyendo mi vida espiritual. Ya no voy a poder vivir la vida abundante. Ya no voy a poder entonces apreciar el don celestial. Porque Pablo me lo dijo en el versículo 16. No andes en la carne, anda en el espíritu. No satisfaga los deseos de la carne, satisfaga los deseos del espíritu. ¿Cuáles son los deseos del espíritu? Que nosotros estemos en comunión con nuestro Padre Dios. Que usted esté en los brazos del Señor. Pero cuando yo pierdo la fe, me voy a apartar de ese fruto del Espíritu. Ya no voy a poder andar en conexión con Dios, sino que voy a andar a mi manera, a lo que yo crea conveniente, a lo que a mí me parece, a lo que yo quiero, y así no es. Continuamos en el versículo 10 de San Juan, capítulo 10. Dice entonces el versículo 10: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Quiere decir, si usted y yo hoy aprendemos a caminar en el Espíritu, a satisfacer nuestros deseos espirituales a través del Espíritu Santo, ya el ladrón no viene a matar, hurtar y destruir, sino que Cristo viene a que yo tenga vida, pero que la tenga en abundancia. ¿Y qué es la vida en abundancia? Una conectividad profunda con el Padre. Conocer la esencia de Dios. Conocer las manifestaciones del Señor. La intuición entonces me lleva a preparar mi conciencia y a preparar mi comunión para la adoración. Para yo estar delante de Él. Para yo tirar mis coronas delante de Él. Porque entonces voy a hacer obras dignas de arrepentimiento, frutos de las obras. Ya voy a poder caminar y lo voy a hacer con gozo, porque voy a tener una vida en plenitud, porque voy a tener una vida llena y sobreabundante en todo. Así que hoy, queridos hermanos, queridos hijos, la palabra de Dios es veraz, es eficaz. La palabra de Dios entonces nos lleva a que transformemos nuestra mente y nuestro corazón. Esa vida abundante que el Señor nos ha prometido, hay algo, y es lo siguiente. Vemos muchas personas que en el mundo fluctúan, es decir, tienen aflicción, tienen odio, tienen desasosiego, tienen irritabilidad, tienen amargura, tienen maldad, tienen egoísmo, incredulidad, dolor, inhumanidad, desenfreno, rencor. Pues eso es el fruto de la carne. Ese es el fruto de usted y yo vivir en el mundo. Cuando no nos entregamos al Señor, cuando no vivimos delante de Dios, esto es lo que llena nuestra alma. Eso es lo que está recibiendo mi alma. Entonces ya mis pensamientos no son los pensamientos de Dios, sino que son los pensamientos del mundo. Ya no puedo amar porque no tengo a Dios. Y el primer libro de la carta del apóstol Juan, el capítulo 4, versículo 8, dice
que el que no ama es porque no ha conocido a Dios. Y si yo no he conocido a Dios y no estoy amando, entonces en mi corazón lo que hay es odio. Y por eso mi corazón es un corazón resentido. Por eso mi corazón es un corazón entonces lleno de situaciones adversas, porque me falta el amor de Dios. El fruto de la fe en la vida cristiana es poder vivir la plenitud, es poder vivir el gozo, es poder vivir la gracia, es poder vivir la misericordia, es poder vivir entonces la plenitud de lo que Dios nos tiene hoy. Pero si hoy no estamos viviendo ese fruto del Espíritu, nuestra vida va a ser una vida pobre. Toda esperanza se ha perdido. Toda esperanza entonces se ha alejado. Toda esperanza se ha puesto dificultosa. Pero cuando hacemos un cambio de mentalidad, recuerden, cuando transformamos nuestra mente, lo hablábamos ayer, cuando cambiamos esa mente, esa forma de pensar, esa forma de actuar, tomamos entonces la decisión de caminar con Cristo. Tomamos entonces el Espíritu Santo. Él nos empieza a revestir del poder absoluto que Él tiene. Ya somos más que vencedores, somos victoriosos, porque nos hemos sustentado en la diestra de nuestro Padre. Y eso nos va a llevar entonces a tener una vida con plenitud, una vida abundante. La vida abundante es la vida plena en Cristo. Quiere decir, a medida que yo me identifico con Cristo, me puedo identificar con el mundo, pero ya no de una forma mundana, sino una forma cristiana. Ya entonces puedo transmitir amor, ya puedo transmitir gozo, ya puedo transmitir paz, porque es que el Señor Jesucristo me dice en el libro de San Juan que estamos en el mundo, pero que no nos preocupemos por eso, porque Él ha vencido al mundo. Y cuando Él venció al mundo es porque lo venció con amor, porque lo venció con gozo, porque lo venció con paz, porque lo venció entonces con benignidad, con bondad, con mansedumbre, con fe, con misericordia, con templanza. Él no venció al mundo en una batalla, no. Él venció al mundo viviendo lo que es espiritual, viviendo en el Espíritu, viviendo la vida del Espíritu Santo. Y eso nos invitó a vivir a nosotros. No se preocupen, yo he vencido al mundo. ¿Quién nos está diciendo? Vivan con el Espíritu Santo, que yo voy a estar con ustedes hasta el último día, hasta el último día, dice la palabra de Dios. Siempre el Señor estará con nosotros, siempre nos estará enseñando a vivir la plenitud y la gloria de Dios. Pero, ¿qué pasa entonces con nuestra fe? En la vida cristiana, la fe no es solamente una creencia. Muchos se equivocan. Yo creo en Dios. Y es verdad. El 99% de la población mundial cree en Dios. De diferentes formas. Musulmanes, católicos, cristianos, protestantes y otras religiones que existen. Creen en Dios. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿ese creer en Dios está produciendo frutos visibles? ¿Está produciendo el fruto del Espíritu Santo? ¿Está entonces mostrando esa evidencia de la fe genuina? Donde entonces nos paramos y le decimos convencidos al mundo, es que yo soy cristiano, vivo en el Espíritu. En mí no gobiernan los celos, en mí no gobiernan los pleitos, en mí no gobierna la ira, en mí no gobierna las contiendas,
En mí no gobierna el egoísmo, la fornicación, en mí no gobierna el adulterio, porque es que yo vivo del Espíritu. Yo toda palabra que dirijo es palabra de bendición y no palabra de maldición. Porque con la misma boca que se bendice no se puede maldecir. Entonces, o somos para bendecir o somos para maldecir. Eso es lo que decía el profeta Elías. Dejemos de claudicar entre dos pensamientos. ¿Dios es nuestro Dios o Baal es nuestro Dios? Cuando yo estoy viviendo en la carne, Baal es mi Dios. Porque es que el dueño de este mundo, Satanás, el que se ha apoderado de mi vida, al que yo le estoy rindiendo culto. Cada vulgaridad que yo digo, cada mala palabra que yo dirijo, cada que tengo un pensamiento celo, cada que tengo celos en mi corazón, pleitos, iras y enojos, le estoy rindiendo culto al Dios de esa tierra, al diablo. Pero cuando yo glorifico a Dios, lo glorifico con mi pensamiento, con mis emociones, con mi voluntad. Cuando yo entonces todo el día estudié la palabra del Señor y la estoy meditando, el Señor me lleva a crecer en el Espíritu. Y eso es lo que el apóstol Pablo me decía en el libro de Gálatas 5:16. Continuamos entonces con el versículo 17. Miren lo que nos dice. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Quiere decir, si usted está andando en el Espíritu, usted no va a hacer lo que quiera. Si estamos andando en el Espíritu, venimos a hacer la voluntad perfecta y agradable de nuestro buen Dios, no la voluntad de nosotros. La fe me debe llevar a que yo haga la voluntad agradable de mi Dios en la vida cristiana. Yo no puedo ser cristiano y aún acariciando el pecado. Es que, ojo que la gente dice, es que estoy en el proceso. No, no se quede en el proceso y no se mentalice en el proceso. El proceso es pasajero. Usted se volvió cristiano y empezó un proceso de cambio, pero el cambio tiene que verse. El cambio se tiene que notar. Usted tiene que ir desarraigándose de cosas. Usted tiene que ir quitando. Puede ser que sean mínimas, pero usted tiene que irlas quitando. Usted no puede ser esa misma persona y diciendo, no, es que estoy en el proceso y lleva 10 años, 20 años, 30 años de la vida cristiana. No. ¿Saben qué proceso está? En el de alabar y adorar al Dios de este mundo. En ese proceso está. Por eso, quite de su pensamiento, abandone la carne. La fe del Espíritu, entonces, nos debe llevar a lo siguiente. La fe del Espíritu nos debe llevar a manifestar, o más bien a agradar a Dios. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo no camino en el Espíritu, porque es que el fruto del Espíritu es la fe, yo no voy a poder agradar a Dios. Yo no agrado a Dios en la carne. Yo no agrado a Dios en el mundo. Yo agrado a Dios en el Espíritu. Porque a través del Espíritu me conecto con Dios. Entonces viene el Señor y me habla, y a través de la intuición, porque Él ha puesto la intuición en mi vida, yo empiezo a percibir las manifestaciones de Dios. Empiezo entonces a instruirme en ellas y prepara todo mi ser para la adoración. Ya estoy preparado para adorarlo. La intuición no es solamente conocer los pensamientos de Dios, es aplicarlos. Saber que Dios me habló y saber que entonces yo los pongo como parámetro de mi vida. La fe entonces no la podemos producir por sí mismos. La fe entonces, ¿qué hace? La fe solamente se produce a través del Espíritu Santo. Cuando tenemos comunión con el Espíritu, nuestra fe aumenta. Y esa
Comunión, ¿cómo la logramos? A través de oír la palabra de Dios, a través de estar en la presencia del Dios Altísimo, a través de la congregarnos. Por eso la palabra de Dios en hebreo dice, no dejen de congregarte como algunos tienen por costumbre. ¿Es por qué? Porque pierdo mi fe, porque pierdo también mi conexión con el Espíritu Santo y empiezo a caminar en la carne. Es un dicho de muchas personas. Yo estoy bien con Dios. Algún día alguien, yo le llamaba la atención porque se dejó de congregar. Me dijo, líder, usted no tiene por qué decirme si yo ando bien con Dios, usted no me conoce. Hoy está en el licor. Hoy se volvió a su vieja manera de vivir. Hoy entonces terminó su relación sentimental. Hoy entonces están problemas. Porque cuando yo no estoy adorando a Dios, ¿saben que estoy en la cama? Por eso cuando el hombre deja a Dios, le va mal en su empleo. Pone sus ojos en otra mujer, se endeuda, pierde la visión de lo que era ese consagrado al Señor. Cuidémonos de eso, porque el enemigo es astuto para hacernos creer que estamos buscando a Dios, y es una forma mediocre, digámoslo así, de cómo nos ha lavado el cerebro el enemigo, pensando que somos capaces de buscar a Dios sin congregarnos. El Señor lo dijo, no deje de congregarse, no lo deje porque no sos capaz. Por eso el Señor manda la unidad. Y Él dice, donde hay 2 o 3 reunidos está mi nombre allí. Él escucha tu oración, pero también te manda a que oremos en comunidad. Y ese es el fruto del Espíritu. Ese es el fruto de lo que Dios tiene hoy. Ese es el fruto que el Señor nos está dando. Así que familia, los invito entonces para que hoy podamos ver esa gloria de Dios y entender que la fe no es solo una emoción, es un fruto que debe crecer y manifestarse en nuestra vida diaria. Si estamos llenos del Espíritu Santo, nuestra fe será evidente en cómo confiamos, en cómo nos deleitamos en el Señor, en cómo enfrentamos nuestros problemas, en cómo vivimos obedientemente, pero también cómo hay ese fruto de nuestra fe. Un fruto especial. La fe es el fruto que transforma. ¿Quiere cambiar su vida? Créale a Dios, porque Él está lleno de victorias sobre su vida. Amado Dios y Señor, hoy quiero darte gracias por este maravilloso tiempo. Señor, perdóname si estaba andando en la carne, si me he dejado convencer de aquel que es engañoso y mentiroso. Y hoy permíteme caminar delante de tu presencia, Señor, en esta nueva fe, en la fe que tú me has enseñado a través del Espíritu Santo. Esa fe que es el fruto, que me lleva entonces a vivir una vida abundante, una vida, Señor, de grandeza, para adorar. Una fe para vencer al mundo, porque ya no me dejo de vencer, Señor, de las pasiones de la carne, sino que soy arraigado en tu presencia, santificado y ungido con tu palabra. Por eso, Señor, hoy levanto mis brazos a ti, dándote toda honra, toda gloria, toda alabanza. Hoy levanto mis brazos para reconocer que tú eres el Dios de mi vida, en el cual, Señor, estoy. Te alabo y te bendigo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, familia, que Dios les bendiga grandemente. Nos vemos mañana a las 5 de la mañana. Recuerden que hoy también es nuestro ministerio de parejas. Los esperamos a todos en Restrepo a las 7 de la noche. Un abrazo, les amamos mucho. Chao, que los cielos sean abiertos para todos ustedes.